Cáncer gástrico, bueno, la definición del cáncer gástrico es la proliferación incontrolada de las células cancerosas que invaden la pared del estómago, que corresponden a adenocarcinoma, cáncer que afecta a las células ganglionares. La epidemiología del cáncer gástrico es que es la primera causa de muerte en Chile por tumores malignos, el segundo cáncer más común a nivel mundial, ya que fallecen aquí, por lo menos en Chile, 3.000 personas al año por un cáncer gástrico. Se da más en hombres que en mujeres, posee un mal pronóstico, ya que a la mitad de los pacientes que poseen esta patología y no son diagnosticados al momento de ser diagnosticados, ya poseen una metástasis al momento del diagnóstico. Con respecto a su etiología, los factores son exógenos y geriátricos. Los factores exógenos incluyen tabaquismo, la ingesta de sal, el alcohol, el tipo de alimentación y, bueno, la parte geriátrica, los antecedentes familiares de primer grado, sexo masculino y la raza negra. Como complementario puedo decir que los factores exógenos está el tipo de alimentación de los estratos económicos más bajos, por el tipo de alimentación que reciben y consumen, el tema alto rico en aceites, frituras, condimentados, favorecen el crecimiento de tumores cancerígenos gástricos. Con respecto a su fisiopatología, bueno, está dado por lo general por adenocarcinomas, más que pueden desarrollarse en cualquier parte del estómago. Estas células invaden la pared gástrica por diferentes factores, también mutan y formando masas tumorales dentro de la pared gástrica. Puede diseminarse por vía linfática, sanguínea o proximal, afectando órganos tales como el hígado, el páncreas, el esófago y el duodeno. Las manifestaciones clínicas de pacientes con cáncer gástrico van a ser, por lo general, es asintomático en sus primeras etapas, y cuando hay presencia de signos y síntomas, el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas. También vamos a encontrar pacientes con anorexias, náuseas, vómitos, pérdida de peso, estreñimiento, dolor en epigastrio y dispepsia. El diagnóstico se realiza con una endoscopía digestiva alta, con biopsia, test de urasa, ecotomografía y un TAC de abdomen. El tratamiento para este tipo de pacientes con cáncer gástrico va a ser la disección ganglionar, la gastrectomía total, que va a incluir el cardias y el píloro. La disección ganglionar, gastrectomía subtotal, que solamente va a incluir el píloro. Y también la gastrectomía proximal, que solo va a incluir el cardias. Las complicaciones, bueno, dentro de las complicaciones, luego del postquirúrgico, va a ser la hipovolemia, un shock o una infección o también una retención urinaria. Con respecto al GES, tenemos que son pacientes que en menos de 40 años, con confirmación diagnóstica, tendrá acceso al tratamiento y al seguimiento. En mayores de 40 años, a partir de la sospecha, tiene acceso obviamente a un especialista, y el diagnóstico luego del especialista va a ser 30 días desde la sospecha. Va a tener una confirmación diagnóstica dentro de los 30 días desde la solicitud del especialista. El tratamiento va a ser una intervención quirúrgica desde la confirmación diagnóstica del cáncer gástrico, y va a tener un tratamiento que va a ser, como decía, una intervención quirúrgica dentro de los 30 días luego de la confirmación. El seguimiento va a ser un primer control luego del alta quirúrgica. Con respecto a lo que nos corresponde a nosotros como enfermeros, el diagnóstico de enfermería para utilizar en este tipo de pacientes, podemos utilizar el dolor, ya que puede haber un dolor agudo relacionado con una inserción quirúrgica. Va también a haber una alteración del patrón del sueño relacionado con el efecto residual de las drogas anestésicas usado en la parte intraoperatoria. También tenemos obviamente un riesgo de infección que va a estar relacionado con un drenaje abdominal y la herida obviamente operatoria. Va a tener un riesgo de diseminación de células cancerígenas relacionado con el tipo del estadio avanzado de la enfermedad de base, en este caso el cáncer gástrico. La alteración de la nutrición, obviamente por defecto, va a haber una incapacidad de ingerir alimentos por la intervención quirúrgica, y va a estar relacionado con la incapacidad de ingerir alimentos por un periodo prolongado, manifestado por la alimentación parenteral que va a tener este paciente. Con respecto a la parte de planificación del dolor, cómo manejarlo, vamos a tener un paciente que tenemos que darle una posición antiálgica, en lo cual él se sienta más cómodo para disminución del dolor. Va a tener una administración de medicamentos según indicación médica, y vamos a tener un paciente que hay que movilizarlo, obviamente con mucho cuidado para evitar el dolor, con suavidad, y una evaluación del dolor con la escala EVA. Con respecto a las intervenciones que vamos a realizar con este tipo de pacientes, obviamente vamos a tener un control de signos vitales, con énfasis en la temperatura para evitar o para ir
viendo si hay alguna presencia de infección dentro de este paciente, vamos a revisar los signos y síntomas, si hay una flebitis dentro de los catéteres que pueda tener esta persona. Vamos a tener una educación al paciente para que él se pueda movilizar con los drenajes, un control también obviamente dentro de los drenajes del líquido con las características y también con la cantidad de exudado dentro de los drenajes. Y vamos a tener también que tener un cuidado con la fijación de la sonda para evitar que el paciente por reflejo motor o algún movimiento la sonda se expulse. Vamos a tener que tener cuidado con evitar los acortonamientos de la sonda y valorar los sitios de donde se encuentra la sonda o de flebitis como los catéteres, etcétera, etcétera. Vamos a valorar también la administración de medicamentos según la indicación médica y realizar curaciones con la técnica más aséptica posible para evitar un riesgo de infección en estos pacientes. Vamos a valorar la herida quirúrgica para evitar la infección, como bien digo, y vamos a fomentar el reposo y sueño del paciente para que tenga un buen descanso y una mejor recuperación. Y sobre todo vamos a tener énfasis en la parte de las hemorragias que puede tener este paciente con su herida quirúrgica. Ese es el resumen completo del cáncer gástrico.